Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad. Y un tema de actualidad que está muy presente en las conversaciones, cada vez más está presente en las conversaciones, es un fenómeno que tiene el nombre de los perrijos, ¿no? Pero perrijos en el sentido de tratar a los animales de compañía, a las mascotas, ya con un trato que ya los equipara a personas humanas, ¿no? De esto habló Moisés Eiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, diciendo que esta conducta está afectando también a los animales, porque les crea un estrés y un trato para el que no están hechos, no preparados. Y también la doctora Luz María Granados, de la carrera, coordinadora de veterinaria en la Universidad Católica de Ecuador, habla sobre lo que podría significar no solo para la mascota, sino también para la persona, intentar tratarlos como personas de otra especie, lo cual para un filósofo pues resulta sumamente contrastante, hablar de una persona de otra especie. Para hablar sobre esta materia tenemos a dos familiólogos. Por un lado, a un familiólogo recién salido del horno. Bueno, ya tiene un tiempo salido del horno, pero con- empezando su carrera profesional como familiólogo, al licenciado Francisco Elizalde, miembro del equipo de comparticipación, y al doctor Marco Antonio Lome, doctor en psicología, familiólogo con una amplísima trayectoria y experiencia académica y docente principalmente durante el periodo que fungió como director del Instituto Superior de Estudios para la Familia, o el Instituto Juan Pablo II para la Familia, Campus Guadalajara. Fran, Marco, qué gusto que estemos en esta conversación. Muchas gracias, Marcial, y también a Frank, porque creo que va a ser muy enriquecedor esta charla, incluso hasta por una brecha generacional. Digo, aunque todavía me considero joven, me encantaría saber también lo que Frank y su generación piensa sobre este fenómeno actual de los perrijos, que creo que va más hacia las generaciones de hoy en día, pero también afecta al tema adulto, porque hoy el tema de la soledad es un tema también que analizar y que a veces uno busca este tipo de cosas como de mascotas para sortear el tema de la soledad. Entonces me parece un tema interesante porque hay muchas cosas que analizar de fondo. Pues, ¿cuál es tu opinión al respecto, Fran? Ahora ¿tú crees que es algo generacional? Yo creo que pudiéramos verlo desde dos lentes. Yo creo que en parte sí es algo generacional, pero en parte también, no sé si defendiendo a los jóvenes, pero es cierto que es como este problema de los perrijos, es solo la hoja del árbol. Es decir, es solo el problema, eh, el problema de fondo es otro realmente, ¿no? No son los perrijos como tal, aunque sea la consecuencia. Creo que, de hecho, hace muy poco, hace como menos de una semana, Notimás, un noticiero aquí en México, sacó un reportaje y varios videos sobre esto. La pregunta era, ¿por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Entrevistaron a una socióloga investigadora de la UNAM y ella concluía que eran 5 puntos muy concretos. El primero eran los empleos inestables, el segundo las rentas elevadas, el tercero el transporte público, el cuarto el trabajo y las condiciones laborales y el quinto el ocio y el descanso. Y creo que si, digo, lo haremos en su momento, ¿no? Pero uno se va, por ejemplo, a TikTok, que es la primera fuente de muchos de nosotros hoy en día, pero no necesariamente la más fiable. Pero ahí uno se da cuenta de las tendencias de hoy en día. Y uno se va a los comentarios de videos de por qué los jóvenes no quieren tener hijos. Y la mayoría de los comentarios con mayores likes, más de miles, tienen que ver con el aspecto económico o tienen que ver con aspectos del mundo desde el pesimismo global. Es decir, ¿para qué traer a un joven, a un niño hoy con tantas guerras, con tanta violencia? ¿Por qué? O sea, yo no quiero traer a mi hijo a sufrir, ¿no? O al contrario, también, ¿para qué traer a un hijo si ni siquiera puedo yo mismo con la renta?
Si apenas si yo puedo con el día a día, si apenas si puedo yo con la quincena, ¿para qué voy a traer yo a un hijo? Y claro que esto se va retrasando. Entonces, creo que por un lado sí, por un lado creo que sí es algo generacional, pero por otro lado también son los mismos jóvenes de hoy en día los que son víctimas también de un esquema económico muchas veces. Entonces, creo que en parte y en parte sí. Entonces, no sé si como preámbulo, Marcial, podamos poner un mini video para poder ejemplificar justo esto, Adelante, sí, ¿sí? adelante. Bueno, creo que ahí se ve, ¿verdad, Marco? Sí. Espera, espera, espera. ¿Los condones? Sí, puta madre, no los compré. Bueno, igual podemos hacer otras cosas, ¿no? Dime una sola vez en la que hayamos cumplido con eso, amor. Malditos colegios católicos que nos vuelven arrechos. Amén. Estás quitándote la rechura, ¿verdad? Sí, y no está funcionando. Siempre puedes imaginarte que eres padre. ¿Qué pasa? Quitarme la rechura, no las ganas de vivir. ¿Sabes quién no va a vivir? ¿Quién? Un bebé en este vientre. Estoy tan enamorado de ti. ¿Te imaginas tú siendo papá? Me siento más capacitado para crear una app de Android que para cambiar un pañal. ¿Sabes cuánto cuesta una primaria? Por salud mental prefiero no saber. Yo estudié literatura, tu actuación. Ese niño podría hacer de todo menos comer. Estoy en un momento de mi vida en donde lo único que puedo heredarle a mi hijo es mi asma. Apenas puedo con mi vida, ¿cómo voy a poder con otras? Estamos creando una generación de futuros huérfanos. Una vez crié un cactus y se murió. Funcionó. Se te quitó la rechura, ¿verdad? Has hecho algo mucho mejor que eso, amor. ¿Bebé? ¿Qué? Mañana me vasectomizo. Creo que algo así ejemplifica un poco el panorama o la opinión de muchos jóvenes de hoy en día. Qué interesante el tema, ¿no? Que compartes. Me voy a permitir aquí dar algunas cosas, ¿no? Creo que el tema, como bien dices, Frank, es como la punta del iceberg y que en el fondo hay otras cuestiones que simplemente el tema de los perrijos está ahí de fondo, ¿no? Quizás, si me permiten, pues soy filósofo, entonces me gustaría como primero ver la perspectiva filosófica, luego la perspectiva psicológica y luego la perspectiva social, que son ideas que creo que están de fondo en esto, ¿no? Hay un autor coreano, un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro como La Sociedad del Cansancio y hay otro libro que llama No Cosas, ¿no? Y me llama mucho la atención este tema de las no cosas porque hace una reflexión sobre cómo de las cosas a las no cosas vamos poco a poco deshumanizando a la sociedad. Eh, Probablemente hay una expresión del Papa Francisco que luego fue sacada en su contexto y fue muy crítica, cuando el Papa dice que paremos a una mentalidad individualista donde hay muchos niños por adoptar, pero que la gente opta por adoptar perros y gatos, ¿no? Y fue muy criticado el Papa que cómo le puede llamar a estas personas egoístas o una mentalidad individualista. Y creo que hay una razón de fondo, y creo que tiene razón el Papa, cuando hacemos cosa, deshumanizamos a la humanidad, lo convertimos en una cosa y humanizamos lo que es una cosa. Y aquí quiero entenderlo desde una perspectiva filosófica, no un aspecto de afecto y de anclaje emocional, porque ahorita lo voy a atacar en el tema psicológico, o lo voy a abordar, mejor dicho. Pero creo que una de las cosas más interesantes del tema de los perrijos es como esta deshumanización de lo que implica la tarea del hijo, que incluso, fíjate, me venía a la mente otro libro de este autor, de Byung-Chul Han, que se llama La sociedad paliativa, que él dice que vivimos en una sociedad que ha desarrollado una fobia al dolor y a la responsabilidad, en donde ya no hay lugar justamente al sufrimiento y a la responsabilidad. Y en esta parte de la deshumanización, el hecho de tener un hijo que tiene un modo de crecer humanamente, hoy por hoy se evade porque se encuentran algunas justificaciones de corte económico o social que hoy por hoy las personas ya no quieren ejercer la paternidad o la retrasan o simplemente se dan cuenta que ya no, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tú ponías en el video, parece ser que este miedo a ser hijo es un miedo a lo que implica tener un hijo
claro que alguien alguna vez dijo, y es algo que no se me ha borrado, los hijos cuestan mucho, y Marcial también sabe lo que es esto, pero los hijos valen más de lo que cuesta. Y eso para mí es como que ejerzo mi paternidad, es una realidad, porque aunque a veces parece que no te alcanza económicamente hablando, creo que los hijos valen mucho más que lo que económicamente pueden resultar. Entonces, filosóficamente creo que estamos perdiendo una deshumanización o un miedo a afrontar una responsabilidad sobre la tarea de educación que a domesticar un perro. En el ámbito psicológico, creo que también hay aspectos muy interesantes, diría generacionales. Obviamente que es mucho más fácil domesticar un perro que educar un hijo, pero en la parte de domesticación, la gente busca estos anclajes emocionales, ¿no? A veces eh, la vida yo me acuerdo una vez que en terapia tuve una persona que estaba sufriendo porque se había muerto su perro y la verdad yo no lo entendía. A mí me parecía sumamente exagerado. Yo lloraría porque se murió mi mamá, mi papá, etcétera, pero por un perro no. Y después cuando le fui preguntando, me fue contando todo lo que había sido el perro en su vida y entonces, claro, había sido un anclaje emocional bastante fuerte. Y entonces entendí que si pudiera analizar el tema desde una perspectiva psicológica, muchas personas se estructuran en la vida de los perros o de los animales o de las mascotas relaciones afectivas de su día a día en el cual pues la parte de cubrir necesidades emocionales y afectivas las encuentran allí, ¿no? Aparte, un perro pues no te reclama, no te exige, no te juzga, no te critica y entonces es como literalmente soltar la emoción, sentirte escuchado en una sociedad que no se siente escuchada y hoy la gente prefiere tener alguien que te escuche pero que no te exija, psicológicamente hablando. Entonces, se cubre una necesidad afectiva y emocional. Y en el tema social, yo puedo entender que a veces las estructuras no son suficientes como para cubrir ciertas necesidades, pero tal vez creo que se está viendo el tema de los hijos desde una perspectiva meramente económica, pero no incluso hasta un tema social. La INEGI ha dicho que la tasa de la natalidad en México está bajando. En el 2010 demostraba que todavía había 6,1 hijos por familia y que ahora en el 2023 la última encuesta, hay 2,1 de hijos por familia y que está disminuyendo toda esta parte del crecimiento de la natalidad y que está teniendo un cierto miedo o peligro porque a los años que vienen en el tema de la restitución generacional o sustitución generacional ya no va a haber. Entonces se preguntan, ¿quién va a cuidar de los viejitos o quién, o sea, en mi caso, ¿no? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a sostener fiscalmente hablando? Que va a ser una situación insostenible, porque obviamente los perros tienen un aspecto afectivo, pero en cubrir otras necesidades humanas, si lo vemos desde un punto meramente social, creo que va a ser un tema a considerar, porque hoy por hoy los jóvenes dicen, no hay estructuras sociales, económicas que nos permiten educar un hijo, porque lo que implica un hijo, de alimentación, de educación, de vestido, que probablemente no lo tengan, pero tampoco estamos pensando en futuro, que a la larga también va a ser algo que va a crear el sistema político, el sistema social y el sistema económico. Entonces, creo que desde esta perspectiva filosófica, psicológica y socialmente, hay aspectos a analizar, no porque quiera mucho menos etiquetar a la generación, sino probablemente a estas generaciones que hoy en día están pensando en esto, ¿qué es lo que ha pasado de tradición? Como meterles estos miedos o complejos de lo que el mundo es, ¿no? La familia pequeña vive mejor y entonces algunos sacrifican el tema de los hijos por tener más desarrollo, más éxito profesional, porque termina siendo el hijo un estorbo, ¿no? Yo tengo 4 hijos varones y en mi círculo de amigos en México me veían como familia numerosa y uno de ellos me decía, es que, ¿cómo le vas a hacer cuando vayas a Disney con tus hijos? ¿Cómo los vas a poner en el avión? Y yo decía, es que, ¿cómo puede pensar una persona en los hijos por un tema de diversión? Si mis hijos no van a Disney, ¿sabes? No se pierden de nada, no dejan de ser humanos. Pero me llamaba la atención esta parte de la mentalidad. Ahora que me he venido
a Estados Unidos, a una ciudad, me ha impresionado la cantidad de hijos que tienen los americanos y obviamente uno diría, tienen más oportunidades, pero aún no las tienen y ellos tienen una mentalidad de tener esperanza en una sociedad que teniendo hijos se pueda rehumanizar la sociedad. Y hoy que tengo cuatro, soy de los más pequeños porque aquí la gente donde yo estoy actualmente en Florida, las familias católicas tienen de 6, 7 hijos y bueno, eso se me hace impresionante porque luego los ves los domingos conviviendo con sus hijos, ves pocas mascotas, sí ves mascotas en las familias, pero son las mascotas que conviven con los hijos, con los padres, y se hace una relación mucho más personal que simplemente dejar de tener hijos por tener perros, ¿no? Lo pongo allí para dejar hablar. No, qué interesante. Fíjate que a mí hay dos palabras que me vienen. Por un lado, en el fenómeno de los perrijos, por un lado, como todas las personas, independientemente de la época en la que vivamos, queremos, una dedicación. O sea, queremos poder sentir, yo estoy ayudando a alguien, hay alguien quien tiene sentido para mí, ¿no? Claro, se proyecta en este caso en las mascotas de compañía, pero finalmente, o sea, habla de algo positivo del corazón humano. O sea, él dice, no, o sea, tengo alguien a quien tengo que llevar al veterinario, le tengo que dar de comer, o sea, necesito vida cerca de mí. Eso, necesito vida cerca de mí. Vida distinta, bueno, puede ser también tu plantita, pero necesito vida que sonría, bueno, sonría o que festeje, esa necesidad está presente en el corazón, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que esa necesidad de vida se da en una mascota en vez de un hijo, pues ya mencionaron algunos. Yo creo que también se podría de alguna manera relacionar y verbalizar la traición de la generación que está arriba, de quienes ahorita están formando familia, porque finalmente son decisiones donde dices, a ver, ¿con qué hago mi proyecto de vida? O sea, ¿cuál va a ser mi referencia al proyecto de vida? Dicen, pues la referencia al proyecto de vida que voy a tener cuando hay guerra en Ucrania, pero mi referencia inmediata para mi proyecto de vida es, wow, qué feliz veo a alguien porque formó a su familia y qué sentido de realización hubo en esa comunidad familiar. Pues digo, muy malo de Ucrania, pero me la juego porque al final soy responsable de mis decisiones, ¿no? O, oye, pues no voy a ir en avión a Disney. Pues sí, ¿sabes qué? Pero hay carro para irte por carretera a Acapulco. O sea, es decir, y no te vas en 5 estrellas. Pues no, haces Acapulco en la azotea si hace falta. Al final es una traición de una generación a otra respecto a una referencia de estilo de vida. Esa es una palabra que me viene. Ante esa necesidad quiero, quiero vida cerca de mí, la traición de una referencia. La otra palabra que me viene es la época del control, ¿no? O sea, como vivimos en una sociedad de amplio control para cosas que antes no se controlaban, incluyendo el tener o no tener un hijo. Entonces, si lo quiero tener, lo tengo, si no lo quiero tener, no lo tengo. O sea, o sea, la generación actual, la que ya considera 100%, por ejemplo, la terminación de un embarazo, o sea, el aborto, acabar la vida de un hijo como una decisión de la mujer, básicamente es una situación de control. O sea, lo controlan. No, o sea, no, ahorita no va a haber un ser vivo en una cuna en mi cuarto. Pero si sí lo quieren, es la misma actitud de control. Porque si sí lo quieren, entonces tiene que pasar que lo tengo. Y no necesariamente por adopción. Puede ser por manufactura, ¿no? Entonces, la traición y el control como contra la versión, la respuesta bizarra a algo que básicamente es positivo. El deseo de una vida cerca de mí, pero que se ve frustrada por una traición de la generación que debería de hacerte feliz o darte un proyecto, y una respuesta de un control distorsionado frente a el anhelo de amar de una manera fecunda, ¿no?
No sé qué Ujú. opinen sobre eso, pero esas dos palabras a mí me impactan de este fenómeno. Intervengo y te doy chance, Frank. Nada más como una reflexión interesante. Esta parte de la traición, Marcial, corrígeme si me equivoco, tiene que ver quizás como, no sé, las generaciones anteriores estábamos acostumbrados a tener hijos, ¿no? Si vamos viendo un poco la evolución, quizás si pensemos en 1950, las personas se casaban y querían tener 5, 6, 7 hijos. Posteriormente, las generaciones de los 70 dicen, bueno, sí quiero tener hijos, pero menos porque cada vez las posibilidades económicas o de mantener o educar son menos, entonces ya son tres. Pero quizás el mensaje que había de fondo desde los comentarios que los padres hacían, ¿no? Estamos en crisis, no se puede, somos muchos, iba limitando ciertas necesidades, quizás no básicas, pero quizás como otras, ¿no? Desde tener una educación privada o tener otro tipo de situaciones. Pero también muchas veces yo he escuchado en esas generaciones que fueron educadas de yo no tuve todo porque éramos muchos. Y entonces ahora yo quisiera tener todo lo que no tuve o tener uno, no quisiera no ser papá o mamá, pero quisiera tener uno, pero para que nos alcance a todos tener todas las comodidades, como tú decías, ¿no? Entonces, ¿será que tradicionalmente esta traición o digamos esta traición puede ser que en la manera de haber transmitido el tema de la paternidad o de los hijos como que se hubiera enfocado solamente en lo económico o en el tema de cubrir necesidades y que se haya olvidado el trasfondo de lo que significa la maternidad o la paternidad, que creo que eso es lo que está en juego y lo que probablemente está en riesgo en una sociedad que probablemente se enfoque más en lo material que en lo personal, hablándolo filosóficamente. No sé. Fran, ¿tú qué opinas? Mucha filosofía para mí en este momento. No, no, como al No es contrario, cierto. o sea, No, es tú broma. tienes todas las credenciales y la verdad, como decía Marco, aportas tu preparación académica y también tu experiencia vivencial que ni él ni yo tenemos. Entonces, claro, es muy, o sea, no, ¿tú qué Ah, no, piensas que sientes? es broma. Lo que es cierto es que yo no soy papá. Entonces, creo que ustedes ya tienen esa credencial más que yo. Pero lo que es cierto que yo tengo esa primera aspiración a ser papá que ustedes tuvieran en algún tiempo. A mí se me hace algo bien impresionante ver las estadísticas. Bueno, primero, creo que es un análisis muy completo, muy integral, como nos gusta a nosotros, ¿no? Desde lo psicológico, lo social, lo filosófico. Y ahora viendo las estadísticas, estaba viendo que en 1994, hace justamente 30 años, había, hubo 2.900.000 nacimientos. Y hoy, 2023-2024, hay 1.800.000. Es decir, 1.500.000, un millón menos de nacimientos de 30 años para acá, ¿no? ¿Qué pasará en 30 años, en los siguientes 30 años? ¿Habrá menos de un millón? ¿O será que a lo mejor el INEGI corregirá sus criterios y ya será, tienen dos hijos y dos perrijos más, ¿no? ¿Será que los perrijos serán incluidos en los criterios de familia? Y a esa va mi pregunta, hacia allá va. Las mascotas, muchas personas las integran ya como modelo de familia. ¿Es una familia el integrar a las mascotas? ¿Las mascotas son parte de la familia o no? A ver, qué pregunta tan buena que la voy a responder filosóficamente hablando. Dicen que en filosofía dicen que es importante distinguir. Entonces, en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto, el perro no es una familia, porque la familia la conforma una comunidad de personas, ¿no? Es una comunidad de personas que da vida y amor, en donde la reciprocidad es sumamente importante, cosa que el perro no puede ser recíproco, ¿no? El perro responde a un estímulo, pero el perro no responde realmente a las necesidades, que incluso este es un planteamiento social que hoy se busca psicológicamente hablando, porque las personas pueden no sentirse solo con una mascota, pero tampoco resuelve el tema de la soledad, porque al no tener una respuesta a las grandes preocupaciones y anhelos y tensiones de la persona, simplemente los ancla, pero no tiene una respuesta que exija. Entonces yo diría, estrictamente hablando, no, solamente familias son las personas. Ampliamente hablando, cuando se habla, ¿no?
en este ambiente donde se da cierto tipo de relaciones, pudiéramos incluir al perro como una relación familiar, no tanto porque el perro aporte a la familia, sino lo que el perro aporta a la familia como distracción, dispersión, cubrir una necesidad emocional, pero que al fin y al cabo lo que disfrutan a la mascota son las personas que conforman la familia. El perro se siente protegido, curado, domesticado, pero no es que el perro filosóficamente hablando hable, ¿no? Incluso si lo pudiera ver desde una perspectiva personalista, diríamos que pensando un poco en Emmanuel Mounier, dice que hay que tener un cierto orden de la creación. Entonces, primero siempre son las personas y en el orden inferior no, serían los animales. Hoy en día este tema de los animales o hablar de las mascotas, creo que se está dando un giro muy interesante, dándole un valor de humanidad a un animal que no lo tiene y no porque no aprecia a los animales, al contrario, también pues te causa esa sensación de afecto, de aprecio, para nada que estoy en contra, pero creo que darle un valor humano a un animal es perder el orden de la creación. Y a veces se le da más importancia a los animales que incluso se habla de derechos de los animales, que no tienen, porque derechos solamente tienen las personas porque tienen derechos y obligaciones, cosa que los animales no tienen. Pero sí podemos humanizarnos a través del animal en el modo en que lo tratamos, lo cuidamos, lo protegemos. Pero creo que el darle un valor humano a un perro, eso quebranta mucho. Pero diría que en sentido estrecho, ¿no? Y en sentido amplio pudiéramos considerarlo más en lo que ayuda a la familia, más a lo que ayuda a la familia que el perro en sí mismo o la mascota en sí mismo. Eso sería mi respuesta. ¿Qué dices, Marcela? ¿Es o no es un miembro familiar? No, porque no hay relación entre, o sea, estamos proyectando algo que son relaciones entre personas a otra categoría que son relaciones entre especies. O sea, utilizando una analogía es como si fueran sistemas operativos distintos, ¿sí? Las relaciones entre especies tienen sus reglas. Las relaciones entre la misma especie humana tienen sus reglas. La relación entre la especie humana, como escribía Marco, es una relación racional, entre otras cosas, o sea, bueno, esencialmente racional. La relación familiar es una relación donde existe o la posibilidad de procreación por medio de la conyugalidad o una consanguinidad. Eso es lo que hace que haya que puedas poner una línea entre dos seres humanos y digas, hay familia. O sea, eso. Las relaciones, o sea, ahora pones a los humanos respecto a por ejemplo, la especie Bos taurus, la especie Canis canis o otra, ya es una relación de otro tipo. Es otro, tiene, como te digo, tiene otro, llamémoslo así, sistema operativo. Entonces, si nosotros proyectamos a las relaciones entre especies categorías que responden a las relaciones entre humanos, o sea, estamos distorsionando todo el mensaje, o sea, simplemente no aplica. O sea, no es que no queramos, es que no aplica. A lo mejor, como decía Marco, a lo mejor puedes llegar a algunas analogías más o menos próximas, pero básicamente van a ser remotas, porque no es que no queramos, es que no se puede. Es como decir, quiero que no exista la gravedad, pues la gravedad existe. O sea, no, simplemente no se puede. Si tú tienes un ser humano y hablas de relaciones con otro ser humano, es un esquema. Si tú tienes a la especie humana y sus relaciones con otras especies, es otra especie, otra categoría, entre otras, la de la cadena alimenticia, no se nos olvide, ¿sí? O sea, digo, por poner algo muy evidente, porque ¿quién dijo que son muy tiernos los perros y que son temibles, no sé, por ejemplo, los cocodrilos o los Cocodrilos. caimanes? Ahí hablando de cierta Sí. zona de Florida, ¿verdad? Eso es lo que me viene a la mente, que no tiene sentido proyectar categorías interpersonales a relaciones entre especies, porque no le hacemos honor a la realidad y nada más estamos distorsionando el mensaje. Es, Y es, aparte, bueno, adelante, Frank. no, adelante, Marco, yo, Y sí, o sea, aparte, o sea, para mí esto creo que hay como varios puntos como a analizar, ¿no? Por ejemplo, la filosofía personalista
hace un gran énfasis en el tema de la dignidad de la persona humana, ¿no? Que es única y irrepetible, es irreductible, no tiene un valor absoluto, pero recalca, sobre todo a los inicios de los postulados, tiene un valor incalculable superior a cualquier otra criatura. Tener un poco en cuenta que la filosofía personalista nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo todo ese tema del Holocausto, y hubo una cierta preocupación de poner en el centro a la dignidad de la persona humana. Entonces, tratar a las mascotas como hijos podría influir incluso, me voy a atrever a decir, a la comprensión de lo que significa el ser humano. Al no reconocer, como decía un poco Marcial, ¿no? Em, la diferencia cualitativa entre los seres humanos y los animales. Ciertamente, aunque los animales merecen respeto y cuidado, no pueden jamás equipararse con el valor de una persona. Y tratar a una mascota como un hijo podría incluso reflejar una confusión en esta jerarquía de valores, ¿no? Porque estamos en niveles ontológicamente hablando distintos. Diríamos que y en un segundo aspecto, incluso puede haber una tergiversación, pensando un poco en Carol Wojtyła, en el tema de la comprensión del amor y de la donación. Por ejemplo, la donación total entre personas no es lo mismo que una donación de una persona con un animal. En el tema de las relaciones humanas, el amor humano implica reciprocidad, implica libertad, implica una entrega consciente, que cosa que no se da en las mascotas. Si bien en las personas pueden experimentar afecto y cuidado hacia las mascotas, el amor entre un ser humano y un animal no alcanza la profundidad, ni mucho menos la reciprocidad del amor entre dos personas, especialmente entre padres e hijos, ¿no? Yo tengo la experiencia de ser papá y ni mucho menos la relación que yo tengo con cada uno de mis hijos, que son únicos y repetibles, cada uno de ellos, y que requiere una relación individual y personalizada con cada uno de ellos, no es la misma que yo tengo con una mascota, ¿no? Entonces, yo creo que se pierde este alcance y profundidad de lo que implica las relaciones y confundirlas como ser miembro o parte de una familia puede ser una sustitución o una analogía imperfecta, como diría Marcial, que termina siendo una sustitución incompleta que lleva incluso a simplificar el concepto del amor como un mero apego o dependencia afectiva, pero el tema de la paternidad es mucho más profundo que eso, o el tema de las relaciones familiares. Así es. Sí. Wow. Yo, lo primero que se me viene a la mente es que ¿cuántas veces usamos la palabra amor? Por ejemplo, a las mascotas, ¿no? Yo amo a mi mascota muchísimo y la verdad es que, pues, cuestionable, ¿no? O también mi mascota me ama mucho. Y relacionado a esto, es cierto que la sensibilidad es una característica de nuestra generación, de los jóvenes. La sensibilidad, sobre todo, por ejemplo, a las mascotas o a los animales. Hace unas semanas hubo un caso, bueno, todos los casos que tienen que ver con animales o maltrato de animales suelen ser muy escandalosos hoy en día, ¿no? Seguramente supieron del perro que quemaron, que pusieron en un caso hace un tiempo y que, bueno, hubo todo un caso, ¿no? O recientemente acá en Guadalajara la mujer que arrastró a un perro detrás de su camioneta y fue un caso en todo México. Es cierto que la sensibilidad animal es una característica de nuestros días. Y tanto así que como hay polémica, como en los se ve en redes sociales, ¿no? La noticia del asesinato de una persona y a lo mejor poco se habla. Y luego el maltrato de un animal y ¡pum! Hay en las redes sociales de esto. Ahora, pasando como ahora sí como a lo que les pudiera decir a un joven a ustedes, algo más propositivo. Marco, Marcial, ok, ya vimos esto, ya vimos estas características, pero entonces, ¿por qué sí tener familia? ¿Por qué sí tener hijos? ¿Por qué sí me conviene? Ya hemos visto, más o menos, hemos desenrollado las piezas del rompecabezas, pero ahora sí, ¿por qué sí? ¿Por qué apostarle a la familia? ¿Por qué apostarle a tener hijos? Qué buena pregunta, ¿no? La voy a responder igual filosófica, psicológica y socialmente hablando, como creo que puede tener una respuesta, pero ahora que tú comentabas de cómo hoy pudiéramos tener mucho más sensibilidad al tema animal, la verdad es que
creo que es parte de esta generación y que también nos ha ayudado un poco a reflexionar sobre esta ecología, más bien este equilibrio ecológico que debemos tener, ¿no? El Papa Francisco justamente en Laudato Si, cuando habla sobre esta economía de la humanidad, dice, es bueno también considerar a los animales como parte de la creación de Dios, pero nunca son sustitutos o ponerlos en el lugar que tiene el hombre, ¿no? Como el culmen de la creación. Y a veces creo que esta sensibilidad aborda en esta generación como mucho más a ver al animal que hoy por hoy pudiéramos hacer huelga por cuidar los huevos de tortuga, pero no hacemos nada cuando vemos políticas como el aborto o no sé, por ejemplo, aquí en el estado de Florida, donde yo estoy, ya se quiere aprobar el aborto, o sea, que se pueda abortar incluso cuando ha nacido, o sea, está fuerte, ¿no? Porque entonces cuidamos especies como los americanos alligator, American alligator, pero no cuidamos a los seres humanos. Creo que ahí hay una tergiversación de este ordo amoris o orden de la creación que no está bien y ese es el gran riesgo. Dar una sensibilidad al tema animal y olvidarnos de la sensibilidad del tema humano. Me acuerdo yo a veces una noticia que vi que una persona se saltó en un circo y cayó en un lugar de changos y entonces la gente comenzó a tirarle piedras a los changos y se hizo una discusión de cómo es posible, pobre animal, que tenía la culpa, pero nadie se estaba fijando en que se estaba salvando una vida que aporta a la sociedad. Y ahí va mi respuesta, Frank. Al joven de hoy hay que darle confianza y esperanza. Probablemente en esta traición de la tradición, pudiéramos decir, o probablemente estos miedos y complejos que se le han metido acerca del tema de la paternidad, por un tema sexual, por un tema económico, por un tema hedonista, por miles de cosas, son miedos y complejos que hay que quitarles para darles esperanza. Y creo que eso es lo que el joven de hoy tiene que tener en cuenta porque esta esperanza al fin y al cabo los va a beneficiar. ¿Por qué tener hijos, no? En vez de mascotas, es que puedes tener las dos, ¿no? Pero filosóficamente hablando, ¿qué te humaniza más? Un hijo, uno, porque forma parte de tu naturaleza. La naturaleza del varón y la naturaleza de la mujer están llamados intrínsecamente a ser padres y madres. Sé que la decisión es una cuestión de libertad, pero está en nuestra naturaleza. Nuestra biología, en el fondo, responde a eso. Nuestra sexualidad o nuestra genitalidad tiene un llamado a ser padre o madre, que hoy por hoy se trata de negar como diciendo, lo escoges. A ver, si escoges realizarlo, pero intrínsecamente hablando, el varón y la mujer estamos llamados a ser padres. Y por lo tanto, comporta filosóficamente una perfección de la naturaleza de lo que somos. Estamos llamados a ser más, ¿no? Mi esposa, a ayudarme a ser padre, me ayuda a ser más varón, me lleva a un grado de implicación y de perfeccionamiento distinto. Obviamente que ahí puede haber obstáculos en la naturaleza, pero está este deseo, este anhelo, quizás como dice Gregory Popcak en su libro Los dioses rotos, es un anhelo de bienestar y abundancia que está en el ser humano. Entonces, filosóficamente hablando, un hijo te implica una tarea a realizar mucho más profunda, porque implica donación, implica un ejercicio de la libertad, porque cada uno de tus actos va en darle lo mejor a tus hijos. Implica responsabilidad e implica esta respuesta de los hijos tienen hacia ti que no tiene precio, ¿no? Cuando probablemente tus hijos no sepan valorar lo que tú haces, pero cuando llega un hijo y te dice, papá, gracias o te quiero mucho, te prometo, Frank, que es una experiencia que por más que te la cuenten hasta que no la vives, te llena, wow, o que te diga, papá, necesito ayuda, o papá, dame un abrazo. No es lo mismo como que abrazas a un perro a cuando un hijo te abraza porque te lo pide y tienes una experiencia diferente. Entonces, tener hijos filosóficamente hablando te ayuda en un tema de perfeccionamiento y crecimiento que implica donación, implica entrega, implica libertad, implica renuncia, implica autodominio, implica la tarea de la educación, ¿no? Que es decir sí, decir no, indicar un camino, guiar. Y creo que al fin y al cabo, filosóficamente hablando, para un joven, ser padre te hace mejor persona. No lo digo que trates a un buen perro no te haga mejor persona, porque si lo tratas bien, claro que sí, pero implica un grado
diferente, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? Hablemos afectivamente. Sí, probablemente el perro cubre algunas necesidades afectivas, ¿no? Que a lo mejor lo puedes confundir con el tema amor. En el fondo, psicológicamente queda bloqueado porque no llega a la raíz o a la profundidad de tus grandes necesidades. Como decía, puedes sentirte no solo, puedes sentirte acompañado, pero no puedes sentirte empatizado. No puedes llegar a este nivel de empatía porque la persona siente y no solamente sabe lo que siente, sino que a veces puede experimentar lo que tú puedes sentir y transmitir y tratar de cobijar, abrazar, dar una palabra, cosa que en el perro no lo encontramos. Y en un tema de soledad, incluso este es un tema que hoy por hoy incluso se está abordando como uno de los riesgos de que las personas tengan hijos en vez de, perdón, tengan mascotas en vez de hijos, es que a veces como que se trata en un tema de teoría del apego, en el tema del manejo de las emociones o en el tema del apego emocional, se dan cuenta que las mascotas no llegan a cumplir lo que el corazón humano tiene, ¿no? Este lugar seguro en el que también implica una respuesta y una responsabilidad. Entonces, si vamos a la larga, si pensamos en una sociedad que cada vez está más sola, el tener un hijo, no solamente por un tema utilitarista de tener hijos para que me cuiden o que no me sienta sola, sino que el tener hijos también te hace parte de formar de una comunidad que se llama familia. Y saber que la familia sana siempre vas a contar con ella y que aunque puedas sentirte físicamente solo, sabes que no estás solo, ¿no? Porque en realidad no lo estás. Y psicológicamente hablando, un hijo responde más a una cuestión de sentido y de trascendencia que responde a un anhelo psicológicamente que eso. Y socialmente hablando, el tema de los perros es curioso y este es un dato interesante. En México creo que actualmente hay 82 millones de mascotas, ¿no? Pero lo que no se han dado cuenta que los precios de los costos de los perros también ya se están elevando, ¿no? La gente está invirtiendo, incluso hay seguros de vida para los perros, que la gente invierte, a gente que ha dejado herencias hacia los perros. Hay gente que incluso gasta en ropa, en comida, en hoteles para dejarlos allí, en hospitales, que incluso terminan a veces siendo mucho más onerosos que lo que se puede gastar en un hijo. Hay algunas historias, ¿no? Pero como las industrias como pet o mascotas han ido creciendo, incluso económicamente hablando como franquicia, porque cada vez la gente está queriendo cubrir estas necesidades que en el fondo económicamente hablando no hay un ahorro, ¿no? Termina siendo también un gasto. Segundo, en el tema demográfico va a ser una situación que hay que librar, porque vamos a convertirnos en una sociedad más vieja y en el que no habrá quien responda ante estas necesidades de esta sociedad vieja, económicamente hablando o fiscalmente hablando. Y tercero, creo que va a ser un tema a analizar en el tema de las relaciones, porque al ver cada vez menos población, va a haber menos gente que se relacione, que haya un crecimiento económico adecuado, porque ¿quién va a cubrir las otras necesidades de evolución económica de un país? Pero incluso más porque las personas cuando se relacionan con perros, se centran más en un perro y echan toda su relación ahí interpersonal, diríamos, entre comillas, pero dejan de tener habilidades y destrezas para relacionarse con las personas. Entonces vamos a tener un mundo que es capaz de relacionarse con una mascota, pero no relacionarse con personas y pues vamos a convertirnos en una sociedad del silencio. Entonces yo diría, si queremos crecer como personas, si queremos tener un lugar seguro, un apego emocional verdadero, y si queremos también tener una paz social, económica, con un mejor futuro y bienestar, es mucho, diríamos, en ventaja tener un hijo que no tenerlo, que tener mascotas. Eh, yo doy también mi opinión, entonces, ¿qué le digo a un joven para así tener hijos? Lo primero que le diría es que no estoy diciendo que esté mal que tenga mascotas, como te digo, yo creo que tener una mascota nace de algo muy bonito del corazón, que es tener a alguien vivo contigo. Eso no estoy diciendo que no. Estamos diciendo, bueno, lo curioso es que un perrijo no es que tengas una mascota, sino que tienes una mascota y se proyecta una relación donde se excluye, o sea, no forma parte un hijo, ¿no?
Es eso lo que decimos, oye, ¿por qué? Yo hago referencia para mi respuesta directa a, bueno, ¿y qué diría para que alguien considerara tener un hijo? No lo voy a obligar, obviamente, pero ¿qué diría? Pues me diría lo mismo. Hay algo muy bonito en tu corazón, hay una traición, porque hay una traición de alguien que no te ha ayudado, no te da algo que te haga sentir que pueda ser tener un hijo sea parte de tu proyecto de vida, hay una traición, y hay una idolatría del control, ¿no? De tenerlo o no tenerlo, es una idolatría. Frente a eso, pues yo lo que invitaría es a decir, o sea, atrévete a confiar más allá a responder a una traición con confianza, o sea, resolver eso o responder, corregir esa traición, dándole a la humanidad una generación mejor que que te trajo a ti. O sea, tú puedes arreglar el mundo empezando a ser mejor que tus papás y que tus abuelos. ¿Sí? Y parte de ser mejor que tus papás y tus abuelos puede ser decir, yo sabes qué, yo voy a ser un papá como debió ser, ¿no? A ser un papá que sí tiene una mascota y que veo o tengo a mis hijos eh, como un proyecto de vida, no como algo que me pasó. Voy a ver a mis hijos como algo más allá que le doy en ese momento el Blu-ray, la videocasetera o el celular, y le voy a dar tiempo y cariño y, o sea, lo voy a tratar como persona, no como un cochinito al que le metes cosas, ¿no? O sea, eso respecto a la traición, pues responde a la traición con la nobleza de quien dice yo voy a ser mejor que tú, ¿no? Y respecto al control, la verdad es que si sientes control, si sientes que el control te hace libre, en realidad no te das cuenta de que una idolatría del control te esclaviza. Una idolatría del control te quita toda la belleza de un mundo que es incierto, la naturaleza es incierta, el futuro es incierto y te quita la habilidad de saber disfrutar el presente sin la angustia del futuro. Claro, hay que ser prudente, no estoy diciendo que haya que ser temerario, pero ese control, y no voy a hacerme una vasectomía, a ver, de veras necesitas meterte cuchillo y no eres capaz de pensar con tu pareja, oye, ¿cuál va a ser el momento en el que ese tú y yo va a comenzar a ser un nosotros? Digo, o sea, de veras tenemos que pensar que lo mejor que podemos hacer es una vasectomía, ligarse las trompas pa- para ver en qué momentos vamos a ser un nosotros. O sea, ¿no será mucho mejor que en vez de que hagan videos de, oye, ya tengo una super idea que soluciona todo? Vamos a castrarnos quirúrgicamente, que al final es una castración, no es otra cosa, ¿no? Más o menos reversible, pero es una castración, ¿no? De veras, lo mejor que puedes hacer eso y no será mejor hacer un video donde dicen, oye, vamos a poner en tu proyecto de vida y vamos a ver en qué momento va a haber alguien más, ¿no? Entonces, al final, la idolatría del control yo creo que es tóxica. Es importante ser prudente, pero ya cuando lo conviertes en un ídolo en el cual sacrificas hasta tu capacidad reproductiva, pregúntate si estás de veras siendo libre o estás siendo esclavo. Es lo que yo les diría. Y sí, también me sumo a Marco, tener un hijo, pueden pasar muchas cosas malas, por supuesto, ¿eh? Yo lo puedo decir, yo tengo una hija con una lesión cerebral muy severa, no estaba en los planes tener una hija con una lesión cerebral muy severa, económicamente definitivamente no es lo que uno soñaría, pero ¿sabes qué? De pronto dices, oye, ¿y quién dijo que no puedo amar a un hijo enfermo? Y lo puedo amar infinitamente y resulta que es como un espejo que magnifica ese cariño. Ana Paula, nuestra hija, y nuestros dos hijos que están sanos también, pero Ana Paula, nuestra hija, no ha resultado un motivo para no tener hijos. Al revés, es una garantía de que cuando las cosas no son como las planeabas, también pueden resultar muy bien dependiendo de qué es lo mejor que sacas de tu interior, ¿no? Es lo que yo le diría a un joven, ¿no? Y yo añadiría algo más cuando te escuchaba, perdón, Frank. Sería, fíjate, uno es el tema de la trascendencia.
Todos nosotros llevamos dentro querer dejar un legado, ¿no? A veces nos hemos preguntado cuál es la misión en nuestro mundo y a veces no pensamos en un tema de trascendencia. Trasciendes cuando tienes un hijo, como padre, como ser humano. Probablemente no en la historia, no que seas famoso, pero trasciendes en la historia de ellos y se da continuidad a lo que hoy está en riesgo, que es la tradición. Con los animales no se transmiten tradiciones, no hay cultura. Y eso es un gran riesgo sería muy interesante, que en la medida en que haya más mascotas y menos hijos, algo va a pasar con la sociedad, con la cultura. Se pierde historia, se pierden valores. En cambio, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Porque con un perro no trasciendes. ¿Qué hay de ti? ¿Qué va a transmitir ese hijo de ti? Esa huella que tú quieres dejar. ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a pasar con todos tus esfuerzos y años invertidos? Ojo, no quiero decir que uno no encuentre esta necesidad afectiva, pero ¿qué se aporta a la sociedad hablando? Puedes aportarle lo que le das al perro o a tu mascota, desde luego, siendo humano, tratándolo bien, pero ¿y después? ¿Qué va a pasar? Para mí creo que este es un tema incluso interesante analizar. ¿Qué va a pasar con este legado que estamos acostumbrados a hacer como humanos? De transmisión de valores, de vivir esta parte de la trascendencia, porque en parte también es eso, como decía Marcial, es mucho más fácil hacerte la vasectomía, a tomar una decisión de trascendencia de vida, de proyecto de vida, decir en qué me quiero convertir en este acto que voy a hacer. Implica más hombría el decir, ¿sabes qué? Me autodomino, pensemos bien en que nuestro acto va a trascender en algo mucho más importante de valor. Eso implica más autodominio, voluntad, que simplemente decir, hagamos vasectomía y olvidémonos de la responsabilidad, ¿no? Claro, Wojtyła cuando habla del amor habla de responsabilidad. Y creo que lo que hoy está en crisis es el ser responsable de tus actos por miedos, por educación, por complejos, por lo que tú quieras. Pero creo que al joven de hoy se le puede regresar la esperanza, que incluso aunque haya tenido un mal contexto, unos malos padres o que tenga miedo económicamente hablando, siempre será un hijo una mayor oportunidad para crecer, para tener esperanza y para hacer un mundo mejor. Muchas gracias, Hombre, Marco. Bueno, por ya me voy de tiempo, aquí, ya me sí. voy de aquí queriendo tener 6 hijos, yo creo. Muy bien. Nada más es, ¿qué pasó? Bueno, Fran, cierra tú porque ya por tiempo Sí. vamos a tener que terminar esta transmisión. Me quedo con eso, con esto último, con participación, eso buscamos, ¿no? Inspirar a través de transformando. Pero estas últimas palabras que dijo Marco, los jóvenes necesitan esperanza. Y creo que justamente el testimonio de Marcial, las palabras de Marco y justo este tipo de familias son las que inspiran a los jóvenes a querer tener familias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Marco. Gracias, Marcial. Esperemos que este mensaje rebote a muchas personas, sobre todo jóvenes, y nos estaremos viendo quizá con el siguiente tema que puede ser que pueda sustituir ya no sean los animales, sino la inteligencia artificial, justo este anclaje emocional o a estos perros, puede ser un tema del futuro. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos los que estuvieron por aquí y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión de Abre tus ojos, probablemente la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, Fran Marcial. Hasta luego.